Muy bienvenidos a esta segunda parte del estudio de la purificación del templo en Juan capítulo 2. Y llegamos al punto número 4 de nuestro estudio, una señal. Y la letra A, la primera división, ahí tenemos el celo por tu casa. Juan 2, 17, 22. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Imagínense ustedes a uno de los discípulos de Jesús. Estaba parado allí muy cerca de él, de su maestro. Ha visto que él ha expulsado, ha sacado todas estas gentes que estaban haciendo negocio, ahí estaban vendiendo animales, cambiando dinero. Y sacó toda esta gente de allí, dejó limpio esa parte que estaba reservado para los gentiles, ¿no? Y luego se recuerdan, viendo todo lo que sucedió, viendo todo lo que Jesús había hecho en un momento, ¿se acuerdan del Salmo 69:9? Cuando dice, porque me consumió el celo de tu casa. Hay un doble significado en esta afirmación de este salmo. Y una es que fue el celo o la santidad de la casa de su padre. Veamos esto. El celo por la santidad de la casa de su padre. Lo que llenó a Jesús, ya lo he dicho, asumamos que en un momento se enojó, tuvo coraje, fue el hecho de que este lugar era un lugar santo, con un propósito definido. Era exclusivo para la oración de los gentiles y la oración que ellos iban a llegar a hacer allí. Pero se había convertido en un mercado. Jesús hizo esto y está justificado lo que hizo para limpiar esta área y dejarla libre y que tuviera y que sirviera para el propósito para el cual Dios lo había señalado. Y es interesante esto, que Jesús siente el celo de tu casa, dice, me consume. Estaba Jesús haciendo una limpieza y defendiendo el propósito para el cual aquello había sido hecho. Es interesante cómo esto también, el celo de lo que los judíos llaman el celo religioso, ellos lo acusarían de blasfemia por el celo de la religión. Marcos 14, 58. Veamos esto. Marcos 14, 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Aquí lo acusaban de blasfemia. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la destrucción de este templo que para los judíos, para los israelitas, significaba mucho, era un lugar santo, era un lugar sagrado. Y Jesús en un momento había dicho, derriben este templo, ¿no? Yo lo voy a levantar en 3 días. Jesús estaba hablando claramente no de ese templo, que lo iba a levantar otra vez en 3 días, sino que estaba hablando de su cuerpo. Ahora, es verdad que ese templo fue destruido. Jesús estaba hablando también de una manera u otra de la destrucción del templo.
pero no estaba aseverando, diciendo que iba a levantar ese mismo templo. Y esta fue la acusación que le hicieron a él. Porque para ellos, para los israelitas, los judíos, hablar mal del templo era una blasfemia. ¿No? Lo acusaron de blasfemia. Ahora veamos el punto B entonces. Veamos un poco de documentación y confrontación. Veamos el texto. Punto B. Y los judíos le preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? No, y es cuando Jesús les dice, le responde, este templo, destruyan este templo. Dice él, destruyan este templo. No dice que él va a destruir. Veamos bien, leamos bien el pasaje. Destruyan este templo. No. Algunos de los líderes salen de su lugar porque ven que su negocio se va a terminar, está por finalizar, porque Jesús está sacando a esta gente afuera. Muy posible que esta gente volviera al lugar donde estaba antes, afuera de los muros del templo de Jerusalén, donde sea, donde estaban antes, iban a ir allá, fuera del control del impuesto de los sacerdotes. ¿No? Y las autoridades religiosas se acercan a Jesús, los sacerdotes, y confrontan a Jesús. Dice, bueno, vea, nótese esto nuevamente. No pudieron detener a Jesús en lo que él hizo. Si yo tuviera el poder de hacer esto, de sacar a toda esta gente del mercado, yo solo, estoy seguro que me hubiera tardado, si no es que horas, días en hacerlo. Si es que lo logro hacer, dudo. Y dudo que usted también pueda hacerlo. No pudieron detener a Jesús en este evento. Y confrontan a Jesús y dicen, bueno, ¿ya qué haces esto? ¿Ya qué pudiste hacer esto? ¿Qué señal nos muestra? Muéstranos tu título. Muéstranos tus papeles que te acreditan, que te autorizan para que hagas esto. ¿Tienes alguna autorización de Herodes? ¿Quién te autorizó a hacer esto? ¿Quién te crees que eres tú? No, veamos lo que Jesús dice en el 18. Jesús no dijo que iba a destruir el templo. Dijo que los propios líderes judíos lo estaban destruyendo. Dice, destruyan este templo. Lo que ellos estaban haciendo, lo que los israelitas, los religiosos estaban haciendo en ese momento, estaban destruyendo su misma religión y el símbolo de su religión, que era el templo, iba a ser destruido. Es una tristeza como muchas iglesias han perdido la palabra de Dios y han entrado en una época, en un tiempo de autodestrucción. Se están destruyendo a sí mismos porque ya no se cree en la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo acá. La palabra, el texto que leímos de Reyes, ya no significaba nada para ellos. Ahí claramente dice que los extranjeros iban a venir a este templo a orar, pero ya no había un espacio para ellos. Ellos estaban dándole más valor a los negocios, al dinero, estaban destruyendo su propia religión. Y sabemos muy bien que la destrucción del templo sucedió en el 70 después de Cristo. Y esta es la verdadera señal. Vamos al punto C. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, dice, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan testifica que Jesús no estaba hablando del edificio, sino de que su propio cuerpo. Juan no dice que Jesús estaba ligado, directamente conectado a la destrucción del templo, aunque ese fue un juicio de Dios en el año 70 después de Cristo, pero lo que Juan está diciendo acá es que su enseñanza mayor era acá, no el templo, sino su cuerpo. Ya no iba a necesitar la gente un templo para adorar. Jesús
afirmaba que él era la razón por la que el templo ya no sería necesario. Eso es lo que está diciendo él acá. Veamos bien esto. Jesús afirma y dice, el templo ya no lo vamos a necesitar. Ya no iba a ser necesario. Se acercaba el día en que no iba a haber un lugar específico donde la gente fuera para orar a Dios. Y eso es verdad hoy en día. Tenemos la libertad de orar en cualquier lugar. Claro, es lindo, es bonito hacerlo en comunidad, el día domingo o el día que venimos al servicio al templo. Pero no es necesario. No es necesario en el sentido que no estamos limitados a buscar a Dios simplemente por un lugar. Podemos buscarlo en cualquier lugar y ahí va a estar. No es que no sea necesario congregarnos, porque la Biblia nos llama a congregarnos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que no es imprescindible, no es simplemente, no lo puedes hacer en otro lugar, tienes que hacerlo aquí en el templo. No se trata de eso. Juan lo dijo en capítulo 4, 21, 23, en ese diálogo que Jesús tiene con la samaritana. Jesús le dijo, créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Jesús es el nuevo templo. Jesús. Toda la adoración se centrará en Él. Toda la oración verdadera pasará por Él. Esto lo vemos nosotros en Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios. Ya no necesitamos más sacrificios. Su sacrificio pagó por todos los pecados del pueblo. Y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Los días de sacrificio iban a terminar en unos años cuando Jesús dice estas palabras. Y no iba a haber necesidad de un templo, porque el sacrificio único y final, Jesús mismo, iba a ser sacrificado en un tiempo próximo, después de que Él dice estas palabras. Los judíos pidieron una señal, y la señal estaba justo frente a ellos. La buena noticia es que Jesús prometió que cualquiera que viniera a Él, nunca le echa fuera. Él es el verdadero Cordero, el verdadero altar, el verdadero mediador. Ya no iba a haber necesidad de tener un mercado de animales, de monedas especiales para el templo. Todo el sistema de sacrificio se iba a cumplir en Él. La señal era Jesús mismo, su muerte y su resurrección. Y todos aquellos a quienes el Padre llama, vendrán a Él, serán bienvenidos, serán bien recibidos. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Concluimos, mis queridos. La purificación del templo nos llama a una oración centrada en Dios, libre de motivos egoístas, es decir, libre de motivos que solamente me convengan a mí. Como iglesia debemos de cultivar la reverencia, la santidad y un celo por la gloria de Dios. Cristo, nuestro verdadero templo, ha abierto el acceso a Dios. Lo dice Hebreos claramente. Hay un camino ancho, amplio para llegar a Dios en oración. En Él oramos, en Él somos purificados y en Él somos edificados también como parte de ese templo espiritual. La primera carta de Pedro, capítulo 2, 4, 5, dice, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Dice acá Pedro, acérquense a Él, a esa edificación que se está dando todos los días, a través de todos aquellos que se arrepienten y vienen a Dios. Dios los atrae y vienen al templo.
y adoramos juntos. Dice, únanse a esa construcción, no del templo visible en una comunidad, sino de ese templo espiritual. Y ustedes también como piedra viva sean edificados como casa espiritual. El llamado es claro, que nosotros seamos parte de ese templo espiritual y que seamos testimonio público. Así como el templo está en un lugar visible, principal, dentro de la comunidad, dentro del pueblo, visible, es un lugar principal, ahí está, visible. Así nosotros hemos sido llamados a estar visibles delante de los demás para traer un testimonio de Dios, de su gracia, de su misericordia y de su perdón. Mis queridos hermanos, la limpieza del templo no se trata de sacar animales y voltear las mesas de los cambistas. No se trata solamente de eso. Se trata de no despreciar la adoración, el tiempo de adoración a Dios, el tiempo que venimos al templo a orar, que sea algo que nos preparemos, que estemos dispuestos a examinar nuestros corazones y limpiar en nuestra propia vida todas aquellas cosas que están mal y venir a Dios a recibir su bendición. Que Dios les bendiga.